Cordial saludo para todos ustedes, amables televidentes del canal comunitario Telemango. Quiero iniciar esta sesión de clase agradeciendo en primer lugar al canal comunitario Telemango, a su junta directiva y al señor Adrián Fernández, quien es nuestro camarógrafo y editor del programa. Sean todos y todas bienvenidas a este espacio que les proporciona la institución educativa Tomás Sisman en aras de seguir promoviendo en ustedes, queridos estudiantes, la academia, la capacitación, la formación en medio de este tiempo de confinamiento y de pandemia a que nos están sometiendo estas situaciones que estamos viviendo. Antes de continuar con el tema, pues recomendarles lo mismo de siempre. No olviden usar el gel antibacterial, usar el alcohol, todos los mecanismos que podamos utilizar para desinfectarnos, porque es importante cuidarnos, cuidar a nuestras familias. Recuerden que de la población hay un sector que es potencialmente vulnerable y es en ellos en quienes tenemos que pensar. También el uso del tapabocas, no salir a la calle sin utilizarlo. Yo en este momento no lo tengo puesto porque estoy solo en este recinto, entonces por eso no lo llevo. Pero siempre que salgan a la calle por alguna necesidad urgente, utilicen el tapabocas. No olviden pues estas recomendaciones que son muy importantes y tenemos que mantenernos sanos para que con la ayuda de Dios podamos regresar muy pronto a las aulas. Nos están haciendo mucha falta. Bueno, en este espacio quiero transmitirles un tema de sociales y quiero hablarles de la historia. La historia como esa ciencia social que nos cuenta, que nos narra, que nos describe hechos y acontecimientos que la sociedad, el hombre, el ser humano ha ido construyendo a través de diferentes épocas. Decimos que la historia es una ciencia porque es un conjunto de conocimientos, de conceptos que son el producto, el resultado de todo un proceso de investigación riguroso, organizado, estructurado. Lo que la historia nos cuenta no son chismes, no son comentarios, no son especulaciones. Es el resultado de todo un proceso investigativo, con toda la seriedad. Y por eso decimos que es una ciencia. Y decimos que es una ciencia social porque el objeto de estudio de la ciencia es ante todo el ser humano. El ser humano en relación con la sociedad, el ser humano en relación también con el otro, con el medio ambiente. Y en ese sentido, entonces decimos que es una ciencia social, porque además de ser el hombre y la mujer el objeto de estudio, es también estudiar esos fenómenos relacionados con nuestras relaciones sociales e interpersonales, como son, por ejemplo, la cultura, la política, la economía, el mismo devenir social, las mismas interacciones. Entonces, por eso, la ciencia es social. Miren, esos científicos que se dedican al estudio de la historia los llamamos historiadores. Y ellos hacen un trabajo muy bien hecho. La sociedad es la que construye los acontecimientos, es la que va dejando huella. Por ejemplo, en este momento de nuestra historia, en la actualidad, estamos escribiendo la situación que estamos viviendo, la pandemia, la COVID-19, pero también todo lo que esto ha generado, esa crisis a nivel económico, lo que viene a nivel político, que con seguridad va a generar también crisis en la medida en que las sociedades van a empezar a llamar a rendir cuentas a tantos gobernantes que han visto en la COVID-19 una simple gripita y que por eso no han tomado las medidas necesarias, las que han sido urgentes y en el momento que han debido ser, y por lo tanto esos políticos que han visto en la COVID-19 una simple gripita y que de esta manera han expuesto a todas sus comunidades, a países, a ciudades,
a la muerte de gran cantidad de personas y a gran cantidad de infectados, pues tendrán que rendir cuentas. Y eso es lo que va haciendo la historia, registrando todos esos acontecimientos. Entonces, cuando hablamos de la historia, para hacer una investigación histórica, es muy importante tener en cuenta las fuentes de la historia. Y las fuentes de la historia las podemos, primero, ¿qué son fuentes? ¿Qué es una fuente histórica? Entonces podemos decir que una fuente histórica es toda aquella herramienta, todo aquello que a mí, como historiador o como persona interesada por los acontecimientos de la historia, me brindan una información. Esa información yo la puedo obtener a través de muchos medios. Por ejemplo, a través de una transmisión oral, una entrevista, o a través de la observación de un monumento, o a través de la observación de un billete, o a través de un libro, una bibliografía, un periódico, una noticia. Todo eso son fuentes históricas. Entonces ahora sí podemos hablar de dos grupos de fuentes. Una fuente que puede ser primaria o una fuente que puede ser secundaria. Cuando hablamos de fuentes primarias de la historia, cuando se dan en el momento, en el lugar y en la sociedad en que ocurren los acontecimientos. Por ejemplo, si yo voy a hablarles a ustedes del 23 de febrero de 1963, ese momento trágico de la historia de Santa Bárbara, en el cual hubo una masacre de gran cantidad de personas y una gran cantidad de heridos y atacar tan injustamente al sindicalismo de Cementos El Cairo, entonces si yo hablo con una persona que vivió el momento, que estuvo allí, que fue protagonista, esa persona sería una fuente primaria. Pero si por el contrario, yo lo que hago para conocer esos acontecimientos es buscar un libro, una bibliografía que alguien escribió después de ocurridos los hechos y que puede ser interpretación de él sobre esos acontecimientos, entonces allí estoy hablando ya de una fuente secundaria. Entonces miren, fuentes secundarias, por ejemplo, un documento escrito posteriormente, un libro, una biografía, esos son fuentes secundarias. Hoy en este programa, en esta clase mejor, a través del canal comunitario, quiero compartirles el testimonio de una persona que estuvo en los acontecimientos del 23 de febrero de 1963. Se trata de la señora Respa Rivillas, una matrona de nuestra comunidad de Santa Bárbara, una persona muy generosa, tanto que me ha compartido este testimonio que a continuación les vamos a transmitir a ustedes también. Miren, es muy importante escuchar a los abuelos, y por eso hoy nuestro tema es eso: escuchemos las historias de nuestros abuelos. Tan importante escucharlos a ellos, esas cosas que nos cuentan, esas narraciones que nos hacen, esas descripciones que nos hacen de cómo era el pueblo, de cómo se vivía, de cómo era la cotidianidad de nuestra gente, de nuestras familias. Eso a ustedes, queridos jóvenes, les va permitiendo conocer la historia de su municipio, de su entorno, de su comunidad. Y dice una frase muy importante, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, la tarea hoy es conocer un poco de nuestra historia y conocerla a través de esas narraciones que nos pueden hacer nuestros abuelos. Entonces, como actividad de esta charlita va a ser eso:
conversen con sus abuelos o sus bisabuelos, porque muchos de sus abuelos aún son muy jóvenes, pero algunos niños jóvenes tienen bisabuelos. Escúchenlos, pregúntenles qué ocurrió ese día, ese 23 de febrero. Algunos de sus abuelos fueron trabajadores de Cementos El Cairo en el momento, que les cuenten todo eso que ocurrió, por qué ocurrió, cómo fueron los acontecimientos y, muy importante, qué ocurrió después. Entonces ahí también es muy importante, queridos estudiantes, hablar de causas y de consecuencias. Cuando hablamos de causas estamos hablando de aquellas situaciones antes del acontecimiento que de alguna manera fueron llevando a que se dieran los hechos de ese 23 de febrero. Les cito, por ejemplo, una causa. Los trabajadores de Cementos El Cairo estaban sometidos a largas jornadas de trabajo, extenuantes, duras, y no coherente con eso, el salario no era el mejor, no era el que se merecía para ese trabajo. Eso podemos citarlo como causa. Consecuencias: muchos trabajadores fueron despedidos, otros quedaron gravemente heridos, otros murieron. Entonces, mire, son consecuencias. Entonces, recuerden, como actividad, vamos a conversar con nuestros abuelos, con nuestros padres, tatarabuelos, quienes los tengan, que les cuenten sobre ese acontecimiento. Hacen un audio corto, breve, una síntesis que contenga la opinión de ustedes. No el relato, porque el relato pues lo vamos a conocer, pero ustedes, al escuchar el relato de sus abuelos o de los adultos mayores, puede ser un vecino, van a elaborar un audio no más de 3 minutos, y en ese audio ustedes van a dar su opinión, qué piensan sobre esos acontecimientos. Esa es la actividad que les dejo planteada y se la van a enviar a sus docentes a través del WhatsApp, al profesor Alberto Daza para séptimo B y C, y los octavos al profesor Luis Fernando y Marisol, los jóvenes de noveno, décimo y 11, y a mí, los niños y niñas de sexto grado. Muy bien, entonces ya con esta introducción sobre el tema, ustedes recuerden, historias de nuestros abuelos sobre los acontecimientos del 23 de febrero, donde hubo 12 fallecimientos, donde hubo 30 y algo de heridos graves. Cuéntenos entonces cuál es su opinión sobre esos acontecimientos. Quiero ahora contarles que además de este medio, a quien agradecemos profundamente, a Telemango, por vincularse con la cultura, con la educación y con la formación de Santa Bárbara, al permitirnos estos espacios de formación, entonces contarles cómo estamos llevando a cabo las clases en esta época de cuarentena obligatoria. Les hablo del área de ciencias sociales. Los docentes hemos creado un blog. Ese blog tiene una dirección. Por supuesto que el blog es para aquellos niños y niñas que tienen acceso a Internet y que tienen la posibilidad de tener en su casa el computador. Para los niños que no tienen acceso y no tienen el computador, enseguida les digo a través de qué medios nos vamos a comunicar. Entonces voy a organizar acá unos detallitos para mostrarles la dirección del blog a través del cual les estamos enviando el material de estudio. Estamos tratando de que sea un material muy concreto, que los talleres o actividades no sean muy extensas. Por fin Guille aprendió a hacer talleres más cortos, entonces son 1 a 4 puntos máximo, y les vamos a dar 8 días para hacer la actividad que allí se les plantea.
Entonces la dirección del blog es esta. No sé si podemos acercar un poco la cámara para que puedan observarlo. Es el blog del área de Ciencias Sociales. La dirección es Ciencias Sociales, ciencia, una sola S ahí, Ciencias Sociales toe.blogspot.com. Esta es la dirección. A través de ella entonces les estamos enviando material de estudio. Ustedes abren el blog, van a páginas y en páginas van a encontrar el material de sexto, el de séptimo A, el de séptimo B y C, el de octavo, el de noveno, décimo y 11. Usted ingresa a la página que le interesa, según el grado en que estés. Y allí vas a encontrar material, textos, actividades que vas a ir resolviendo en tu cuaderno en el orden en que las vamos enviando. Coloca la fecha, importantísimo, las desarrollas, coméntala con tus padres, que es muy importante, y resuelves la actividad que se te propone. No se preocupen por enviarnos el resultado. Consérvelo, que en el momento en que regresemos al aula, entonces allí va a ser calificado. Pero sí es muy importante que no lo hagas inconscientemente, vas a ponerle todo el empeño para que algún aprendizaje te quede de ese proceso de leer, comprender y resolver la actividad. Nos interesa mucho el proceso, más que la nota, proceso. Que no te quedes quieto, que saques el tiempo para hacer estas actividades, que saques también el tiempo para descansar, para relajarte, hacer actividad, ejercicio. Recuerda, eso es muy importante. Bueno, entonces ahora sí, para los niños que no tienen acceso a internet y que no tienen la computadora en su casa, no se preocupen. Este medio a través de Telemango es una oportunidad para llegar a ustedes. Otro va a ser a través del WhatsApp y el otro medio va a ser a través de documentos. Como ya permitieron la apertura de papelerías, entonces para los niños que no tienen acceso o que viven en una vereda y que por eso se les dificulta la conectividad, entonces les estaremos avisando por el WhatsApp a partir de cuándo y dónde pueden reclamar documentos en las papelerías. Ojo, muy importante, no es que todos los niños van a salir a la calle a comprar el documento, no. Los niños se quedan en casa, por ahora no van a salir. Según el pico y género, que es lo que está funcionando ahora en Santa Bárbara, el día que papá o mamá puedan salir, por favor, compran los documentos, una sola persona y es quien lo lleva a casa. Y por favor, siempre que salgan de casa, no olviden esas medidas preventivas. La desinfección con el alcohol o con gel, el tapabocas, bien protegiditos, porque es que salir a la calle es transportar el virus. Gracias a Dios, en Santa Bárbara todavía no lo tenemos, pero no estamos exentos de tenerlo en algún momento. Entonces, bien cuidadosos con todo esto. Ahora sí, entonces les dejo este audio, que es el testimonio de la señora Respa Rivillas. Hice la tarea, quise escuchar el testimonio de alguien que hubiese vivido allí. Es una fuente primaria, es una fuente oral, porque su testimonio es oral. Entonces, por favor, lo escuchan con mucha atención y recuerden la tarea. En un audio, no más de 3 minutos, entre 1 y 3 minutos, nos cuentas tu concepto sobre los hechos ocurridos ese nefasto 23 de febrero de 1963. La señora Respa Rivillas lo llama de una manera muy emotiva, el día que lloró mi pueblo. Entonces con esto los dejo.
sin antes reiterar mi agradecimiento al señor Adrián Fernández, al canal Telemango y a su junta directiva. Se cuidan, Dios los bendiga y espero verlos muy pronto. Se les quiere.